Había gente que juraba que lo que pasó esa noche en Sao Paulo fue solo un accidente, algo provocado por la tormenta que azotaba la ciudad en 1972. Pero los que estaban dentro de la vieja fábrica textil abandonada dicen otra cosa. Ellos cuentan que escucharon gritos que no parecían humanos, voces que subían desde los pisos más altos, mezcladas con golpes secos, arrastres de metal y un eco tan fuerte que hasta la lluvia y los truenos parecían apagarse por un momento. Lo extraño es que no había nadie registrado allí. Ningún trabajador debía estar en ese lugar, y aún así, los ruidos eran tan claros que nadie pudo hacerse el ciego. Esa noche, lo que ocurrió quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes, y hasta hoy sigue siendo imposible de explicar. Y antes de contarte con detalle lo que pasó dentro de esa fábrica, quiero pedirte algo. Si te gustan este tipo de relatos reales, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo con tus amigos, porque necesitamos de tu ayuda para seguir trayendo más historias que muchas veces quedan escondidas y que muy poca gente se atreve a contar. Ahora sí, ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, porque lo que pasó aquella noche en la fábrica textil es de esas cosas que no tienen sentido, pero que de verdad ocurrieron, y cada vez que alguien lo recuerda, todavía se le eriza la piel. La tormenta empezó a caer con una fuerza que pocos recuerdan haber visto en Sao Paulo. Las calles estaban desiertas, los relámpagos iluminaban todo por segundos y el agua golpeaba los techos como si fuera a reventarlos. La vieja fábrica textil, que llevaba años abandonada después de una quiebra repentina, se había convertido en refugio improvisado de algunos trabajadores que cuidaban galpones cercanos. Aquella noche, 5 de ellos entraron para resguardarse de la lluvia, porque era uno de los pocos lugares amplios y cubiertos en la zona. Dijeron que al principio solo escuchaban el sonido normal del viento colándose por las ventanas rotas y el eco del agua filtrándose por las paredes húmedas. Era incómodo, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, lo que sucedió después los dejó helados. Un grito desgarrador bajó desde el último piso, un sonido tan fuerte y tan extraño que todos se miraron al mismo tiempo sin saber qué decir. No era el tipo de grito de alguien pidiendo ayuda, sonaba animal, gutural, como si algo se estuviera retorciendo de dolor o de rabia allá arriba. El primero en reaccionar fue un hombre llamado Ferreira, que trabajaba como vigilante en un depósito vecino. Él pensó que quizá alguien había entrado a la fábrica y estaba herido, tal vez un indigente o un ladrón buscando refugio. Subió unos pasos con una linterna vieja que llevaba colgando del cinturón, pero antes de llegar a la escalera principal, escuchó un segundo grito. Era aún más fuerte, más largo, y según dijo, parecía venir de varias voces a la vez, como si hubiera más de una persona gritando al mismo tiempo, aunque todas con un tono imposible de describir. Ferreira bajó de inmediato, pálido, diciendo que aquello no era normal y que mejor se fueran. Pero los demás dudaron, porque la idea de abandonar a alguien herido no les dejaba tranquilos. Fue ahí cuando todos, al mismo tiempo, empezaron a oír pasos pesados en los pisos de arriba, pasos que parecían arrastrar algo enorme, como cadenas o muebles, aunque el edificio estaba prácticamente vacío. Mientras discutían qué hacer, un trueno estremeció toda la estructura y por un instante pensaron que el techo iba a ceder. Uno de ellos, apellidado Nogueira, insistió en que debían subir al menos un piso para verificar. Argumentó que si realmente había alguien atrapado, dejarlo ahí sería casi condenarlo a morir, sobre todo con el riesgo de que la tormenta debilitara aún más la fábrica. Con miedo, pero también con cierta responsabilidad, los 5 hombres tomaron sus linternas y comenzaron a subir la escalera principal, que crujía como si estuviera a punto de romperse bajo cada paso.
La humedad había carcomido la madera y el metal se veía oxidado, pero aún así lograron alcanzar el primer piso. Allí se dieron cuenta de que el aire estaba más pesado, como cargado de un olor metálico y espeso, similar al hierro oxidado o incluso a la sangre. El eco de la lluvia en el techo se mezclaba con un silencio extraño entre grito y grito, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Cuando iluminaron con las linternas, vieron huellas oscuras en el suelo, marcas que parecían de botas mojadas, pero con un detalle inquietante. Algunas se extendían hacia las paredes, como si alguien hubiera apoyado los pies a destiempo, arrastrándose o caminando de manera torcida. Ferreira se detuvo en seco y dijo que eso no tenía sentido, que nadie podía caminar así sin caerse. De repente escucharon un golpe seco arriba de ellos, fuerte como si algo enorme hubiera caído al suelo del segundo piso. El estruendo hizo vibrar las ventanas rotas y levantó polvo desde 1900. Las vigas, por reflejo, apagaron las linternas para quedarse en la penumbra esperando escuchar algo más, y fue ahí cuando lo oyeron con claridad. Un murmullo extraño, varias voces susurrando al mismo tiempo, como si recitaran algo en una lengua que ninguno conocía. Nadie se atrevía a moverse, estaban paralizados, pero todos lo escucharon y hasta hoy los sobrevivientes aseguran que no era imaginación. El murmullo se detuvo tan repentinamente como había empezado, y lo único que se escuchaba era el golpeteo constante de la lluvia contra las chapas oxidadas del techo. Nogueira, con la voz temblorosa, dijo que si de verdad había alguien ahí arriba, no podía estar solo. Ferreira negó con la cabeza, convencido de que no era una persona lo que producía esos ruidos. El ambiente se sentía pesado, como si el aire se espesara con cada respiración. Uno de los hombres, Santos, trató de hacer un chiste para aliviar la tensión, pero su voz se quebró en la mitad de la frase. Nadie rió. Todos sabían que algo estaba muy mal. Con pasos lentos, comenzaron a subir hacia el segundo piso. La escalera metálica resonaba con cada movimiento, y en ese eco parecía que alguien más lo seguía, repitiendo sus pisadas unos segundos después. Lo curioso es que ninguno se atrevía a mirar atrás, como si todos supieran que había algo, pero no querían confirmarlo con los ojos. Cuando llegaron al segundo piso, el olor era insoportable. Ferreira dijo que era como estar en un matadero abandonado. Un hedor penetrante, mezcla de moho, humedad y algo más fuerte, parecido a carne podrida. Encendieron las linternas al mismo tiempo y lo que iluminaron fue un pasillo largo, con paredes descascaradas y puertas a medio caer que daban a oficinas destruidas. En el suelo había trozos de tela vieja, retazos empapados que probablemente pertenecían a la producción textil de años atrás. Pero lo perturbador era que algunos estaban rasgados con violencia, como si hubieran sido arrancados con garras. Santos se inclinó para recoger uno y notó que estaba húmedo, no solo de agua. Tenía manchas oscuras que parecían recientes. Ninguno quiso decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo: sangre. Y fue justo entonces, mientras lo miraban, que escucharon un golpe seco proveniente de la última oficina al fondo del pasillo. Algo o alguien estaba allí. El corazón de todos comenzó a acelerarse. Nadie quería dar el primer paso hacia esa oficina del fondo, pero al mismo tiempo, ninguno se atrevía a dar la espalda y regresar por la escalera. La tormenta afuera hacía que el edificio vibrara, y cada relámpago iluminaba por un segundo los vidrios rotos, proyectando sombras que parecían moverse solas. Nogueira, tragando saliva, levantó la linterna y dio unos pasos adelante, mientras los otros lo seguían de cerca, casi pegados uno al otro. El pasillo parecía alargarse más de lo normal, como si no llegaran nunca al final. El suelo crujía bajo sus botas mojadas y cada sonido se amplificaba en el eco del edificio vacío.
Cuando por fin alcanzaron la puerta entreabierta, se dieron cuenta de que había marcas profundas en la madera, como si alguien la hubiera arañado con desesperación. Nadie habló, pero Ferreira empujó suavemente la puerta con la punta del pie, y en ese instante un olor todavía más fuerte los golpeó de frente. Dentro de la oficina, las linternas iluminaron un desastre. Los muebles estaban volcados, los cajones arrancados y las paredes llenas de manchas oscuras que se extendían hasta el techo. Era como si allí hubiera ocurrido una pelea brutal. Pero lo que más los dejó sin aire fue lo que encontraron en el centro del cuarto. Una silla rota con las patas dobladas y alrededor de ella marcas circulares en el piso, como si algo hubiera estado girando con violencia. Santos, con la voz apagada, dijo que parecía el lugar donde alguien había sido atado. Nadie respondió. En ese momento, un estruendo sacudió el piso superior, tan fuerte que un pedazo de yeso se desprendió del techo y cayó a centímetros de ellos. Todos se sobresaltaron y antes de que pudieran reaccionar, volvió a escucharse el mismo grito gutural que habían oído al inicio, pero esta vez estaba tan cerca que las paredes vibraron. Ferreira apuntó con la linterna hacia el techo del segundo piso y vio algo que lo hizo retroceder, unas sombras rápidas que se movían entre las vigas, como si algo estuviera caminando sobre ellas, demasiado grande y pesado para ser humano. Nadie dijo nada, pero todos sintieron la misma punzada de miedo en el pecho. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, pero los pasos arriba eran distintos, más firmes, como si alguien o algo estuviera acechándolos deliberadamente. Santos trató de mantener la calma y dijo que debían salir inmediatamente, pero al volverse hacia la puerta, un golpe seco hizo que se cerrara violentamente de golpe, atrapándolos dentro. Intentaron abrirla, empujarla, pero estaba trabada de una manera imposible, y los gritos de arriba se intensificaron, mezclándose con algo que sonaba como garras raspando el metal. Todos se miraron con terror. Nadie podía explicar lo que estaba pasando, y todos sabían que no estaban solos. Entonces, un olor aún más intenso los golpeó, como si la humedad de la tormenta se hubiera mezclado con algo podrido y metálico. Nogueira, con la linterna temblando, iluminó el suelo y vio un rastro oscuro que parecía extenderse desde la puerta hacia el interior del cuarto. Un líquido espeso que no podía ser. Ferreira bajó la mirada y juró que vio algo moverse dentro de aquel rastro, como si se arrastrara lentamente, pero no había forma de identificarlo. Fue entonces cuando otro golpe, esta vez en el piso inferior, resonó con un impacto que los hizo caer al suelo, cubriéndose la cabeza instintivamente. Los gritos se detuvieron, pero un silencio absoluto tomó su lugar, un silencio tan profundo que podían oír hasta sus propios latidos. Santos susurró que eso no podía ser real, que debían estar alucinando por el miedo y la tormenta, pero todos sabían que eso era imposible. Algo muy, muy oscuro estaba en ese edificio y parecía que los estaba observando. De repente, un golpe seco resonó justo detrás de ellos, tan cercano que todos sintieron un aire frío en la nuca. Santos gritó y giró, pero no había nadie, solo la oficina vacía y las paredes manchadas. La linterna de Nogueira temblaba mientras iluminaba el suelo, y fue entonces que notaron algo que les heló la sangre, unas huellas, marcadas en el polvo húmedo del piso, que antes no estaban allí. Aparecían de la nada, avanzando hacia ellos, y luego desaparecían antes de llegar a la pared. Ferreira intentó racionalizar, diciendo que tal vez era el viento moviendo algo, pero todos podían sentir que era imposible. Las huellas tenían forma de pies enormes, y la presión que dejaban en el piso indicaba un peso sobrehumano. Nadie dijo nada, solo retrocedieron lentamente, pegándose unos a otros, con cada músculo tenso, y los
sentidos alertas. Todo parecía haber cambiado de repente. La fábrica, que ya estaba destruida y húmeda, ahora se sentía viva, vigilándolos, reaccionando a cada movimiento. Fue entonces cuando escucharon un rasguño fuerte y prolongado, viniendo desde el piso superior, seguido por un grito agudo que cortó el aire. Cada uno contuvo la respiración, paralizado, y luego un estrépito enorme sacudió toda la estructura, haciendo que los vidrios de las ventanas rotas estallaran en 1000 pedazos. Santos tropezó con un mueble caído y cayó al suelo, mientras Nogueira gritaba que debían escapar de allí ya. Ferreira, con la voz temblorosa, trató de liderarlos hacia la salida, pero la puerta de la oficina se abrió sola con un crujido inquietante, revelando la escalera que subía al tercer piso, donde todos juraban que el horror había comenzado. No había tiempo para pensar. Un golpe fuerte, acompañado de un rugido inhumano, los hizo girar hacia el centro del cuarto, y fue en ese instante cuando entendieron que no solo estaban atrapados, sino que algo los había estado siguiendo, jugando con ellos, y la tormenta afuera ya no importaba. Subiendo por la escalera hacia el tercer piso, cada paso era un desafío. El metal crujía bajo sus botas y parecía que en cualquier momento se rompería. La humedad y la lluvia habían convertido todo en un peligro constante, pero el miedo los impulsaba a avanzar. Ferreira sostenía la linterna temblorosa frente a él, iluminando apenas unos centímetros delante de sus pies, mientras Nogueira y Santos seguían de cerca, respirando con dificultad y mirando cada sombra. El olor a podrido se hacía más intenso a medida que subían, mezclándose con un calor húmedo que parecía emanar del edificio mismo. De pronto, un golpe seco resonó desde un rincón del piso superior y todos se detuvieron en seco. Ferreira encendió la linterna hacia el sonido y lo que vio hizo que se le congelara la sangre. Unas sombras se movían rápido entre las vigas, pero no tenían forma definida, y cada vez que parpadeaba, parecían multiplicarse, rodeándolos en silencio. Santos respiró agitadamente, murmurando que no podía ser real, que estaban perdiendo la cabeza, pero todos escucharon el mismo sonido, un arrastrar lento, profundo, que venía de la oficina más lejana. Era imposible de describir, como si algo pesado se moviera justo bajo el piso, siguiendo cada uno de sus pasos. Nogueira intentó retroceder, pero la escalera detrás de ellos había desaparecido ante sus ojos, o al menos eso parecía. No podían distinguirla entre la oscuridad y la confusión. Entonces, un rugido inhumano llenó todo el piso, un sonido que hacía vibrar los huesos y que parecía provenir de varias direcciones a la vez. Todos cayeron al suelo, cubriéndose la cabeza, mientras objetos caían de las vigas y un viento extraño recorría el lugar, haciendo que la linterna parpadeara y mostrara por segundos figuras borrosas que no podían ser humanas. Por un momento, todos sintieron que algo gigantesco y consciente los estaba observando, esperando el momento exacto para atacarlos, y el miedo se convirtió en un terror tan palpable que casi podían tocarlo. De repente, un golpe violento hizo que todo el piso temblara y algunos pedazos de madera se desprendieran, cayendo al vacío con un estruendo que los hizo sobresaltarse. Ferreira intentó ponerse de pie, pero algo invisible parecía presionarlo hacia abajo, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y pesado. Nogueira y Santos trataban de ayudarse mutuamente, pero cada movimiento provocaba un ruido extraño, un eco metálico que no tenía sentido, como si el edificio entero reaccionara a su presencia. Entonces escucharon otro grito, distinto a los anteriores, más agudo, más cercano y lleno de un odio que no podía ser humano. La linterna de Ferreira temblaba tanto que apenas podía mantenerla apuntando hacia adelante, y fue en ese momento que vieron, por un segundo que pareció eterno, una sombra alta y distorsionada que cruzó la
Pared desapareciendo al instante, dejando tras de sí un frío tan intenso que les caló hasta los huesos. Todos contuvieron la respiración, sin atreverse a moverse, mientras un silencio mortal se apoderaba del lugar, roto solo por el golpeteo de la lluvia que parecía ahora débil frente a lo que sucedía adentro. Santos, temblando de miedo, susurró que debían salir corriendo, que eso ya no era una broma ni un juego de su mente, pero al intentar retroceder, descubrieron que la puerta por la que habían subido estaba completamente cerrada, como si se hubiera sellado sola. Ferreira golpeó con fuerza, gritando y maldiciendo, pero nada respondía. La puerta permanecía inmóvil, y el sonido de algo arrastrándose arriba los hacía girar constantemente, incapaces de ignorarlo. Cada paso que escuchaban les aceleraba el corazón, y el hedor a metal oxidado y carne podrida se hacía insoportable. Fue entonces cuando un golpe seco los hizo voltear hacia el centro del piso. Un pedazo de madera, antes intacto, estaba ahora partido en dos, y junto a él, marcas profundas en el suelo parecían señalar un camino hacia la escalera que conducía al ático. Nadie quería ir, pero todos sabían que si no avanzaban, algo allí arriba los alcanzaría. La mezcla de terror, curiosidad y adrenalina los empujó hacia adelante, aunque cada paso se sentía como caminar directo hacia la boca de un monstruo invisible. Al llegar al inicio de la escalera que conducía al ático, los 5 hombres se detuvieron. El aire estaba tan cargado que cada respiración era un esfuerzo, y un frío intenso les calaba los huesos. Ferreira iluminó con la linterna la parte superior, y por un instante creyó ver algo moverse entre las vigas. Era imposible distinguir si eran sombras o figuras, pero algo allí arriba los observaba con atención, y cada movimiento que hacían parecía provocar un crujido en el piso. Nogueira intentó convencerlos de retroceder, pero los gritos guturales que llegaban desde arriba no dejaban pensar en otra cosa que no fuera a avanzar. Cada paso era un riesgo, la escalera parecía a punto de romperse y cada golpe resonaba en todo el edificio, amplificando el miedo que los paralizaba. Santos susurraba que prefería morir afuera bajo la lluvia a seguir subiendo, pero nadie podía tomar la decisión. Todos sentían que algo estaba esperando, acechando, y que cualquier movimiento en falso los haría víctimas de aquello. Mientras subían, un olor aún más intenso los golpeó, mezcla de humedad, metal indescriptible que les hizo vomitar a algunos. Ferreira notó que las marcas en el suelo parecían continuar por toda la escalera, como si algo gigantesco hubiera arrastrado sus pies y desaparecido de repente. Cada vez que un trueno iluminaba la fábrica, podían ver figuras borrosas en las paredes, sombras que no tenían forma humana y que parecían moverse de manera independiente. El rugido inhumano se intensificó y de pronto, un golpe seco hizo que una parte del techo del ático cediera, haciendo que el polvo y la madera cayeran sobre ellos. Todos gritaban, mezclando terror y dolor, pero ninguna de sus voces parecía suficiente para enfrentar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando Ferreira, temblando, iluminó un rincón del ático y vio algo que los dejó sin aliento. Unas figuras humanas, o lo que parecían humanos, dobladas y convulsionando de manera imposible, mientras sombras se deslizaban sobre ellos como si los manipularan. El corazón de todos latía con fuerza mientras retrocedían unos pasos, tratando de no perder el equilibrio sobre la escalera temblorosa. Cada vez que un pedazo de madera crujía bajo sus botas, sentían que todo el ático podía colapsar en cualquier momento. Ferreira iluminó de nuevo el rincón donde habían visto las figuras y, esta vez, notó que una de ellas levantaba la cabeza lentamente, mostrando un rostro distorsionado, con ojos que reflejaban un brillo extraño y antinatural. Nadie podía respirar con normalidad.
Cada inhalación era un esfuerzo, como si el aire mismo se hubiera vuelto un enemigo. Nogueira murmuró que todo eso no podía ser real, que tenían que estar alucinando, pero el terror en sus propios cuerpos le impedía seguir negándolo. Los golpes y arrastres provenientes del piso superior continuaban, resonando con fuerza sobre sus cabezas y en sus huesos, y cada sonido los hacía sentir más pequeños, más indefensos. Entonces, un rugido desgarrador los hizo caer al suelo de golpe, y algo invisible los empujó hacia atrás, como si una fuerza descomunal los hubiera atrapado. Santos gritó, y sus gritos se mezclaron con un sonido que parecía un coro de voces humanas y no humanas al mismo tiempo, todas gritando, llorando y riendo a la vez. Ferreira intentó encender la linterna de nuevo, pero parpadeaba sin control, mostrando destellos breves de lo que había en el ático, sombras que se retorcían, cuerpos que se movían de manera imposible y marcas profundas en el suelo que aparecían y desaparecían como si la fábrica misma estuviera viva. Nadie sabía hacia dónde mirar. Cada segundo parecía durar una eternidad y el miedo los estaba consumiendo. Fue en ese instante cuando el edificio crujió de manera aterradora y un pedazo del piso cedió debajo de Ferreira, obligándolo a sostenerse con ambas manos mientras gritaba de terror, viendo cómo todo lo que conocían del lugar se desmoronaba a su alrededor. Santos logró arrastrarse hacia un costado, mientras Nogueira y Ferreira trataban de estabilizarse, sin dejar de mirar hacia el rincón donde habían visto las figuras. Por un instante, todo quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo y el viento colándose por las ventanas rotas. Pero ese silencio fue breve. Un golpe seco y potente vino del piso superior, como si algo gigante hubiera saltado o caído, y un nuevo olor intenso a hierro y carne los golpeó de inmediato. Era imposible ignorarlo. Todos los músculos se les tensaron y un escalofrío recorrió sus cuerpos desde la cabeza hasta los pies. Ferreira susurró que no debían avanzar más, que todo eso era un lugar maldito y que cada segundo que permanecieran allí los acercaba a un destino imposible de imaginar. Pero al volverse, la única salida visible parecía más lejana que nunca, como si la fábrica hubiera cambiado de forma, cerrando caminos y abriendo otros nuevos bajo la tormenta. De repente, escucharon un arrastrar prolongado que bajaba por la escalera, acompañado por un ruido sordo, como si algo pesado se moviera hacia ellos. Las sombras en el ático parecían reaccionar al sonido, retorciéndose y acercándose lentamente, aunque no podían identificar la forma exacta. Santos gritó que debían correr, pero sus piernas temblaban y se negaban a obedecer. Ferreira agarró su brazo y lo arrastró, mientras Nogueira iluminaba el pasillo con la linterna que parpadeaba sin control. Cada paso que daban resonaba en toda la estructura, y de repente un golpe violentísimo los hizo caer al suelo otra vez. Algo, o alguien, acababa de pasar cerca de ellos, tan rápido que solo quedó el eco del movimiento y el olor metálico en el aire. La fábrica parecía viva, respirando, observando cada uno de sus movimientos, y los gritos que venían desde arriba, mezclados con rugidos y crujidos, los dejaron aterrados, sin saber si podrían salir con vida. Ferreira, con el corazón a mil, miró hacia arriba y vio que las sombras parecían desplazarse sobre el piso como si flotaran, avanzando hacia ellos sin tocar el suelo. Cada paso que daban hacía crujir la madera y era como si la fábrica misma los castigara por moverse. Santos y Nogueira trataban de mantenerse cerca, pero sus respiraciones rápidas y los temblores evidenciaban que el miedo los estaba paralizando por dentro. Un ruido sordo, como de metal arrastrándose, resonó a su lado y todos giraron para mirar, solo para encontrar el vacío. Nada estaba allí, pero el olor intenso a hierro y carne seguía presente.
más fuerte que antes. Ferreira sintió un escalofrío recorrerle la columna y comprendió que no podían quedarse quietos. Algo estaba allí, vigilándolos, y cada segundo que pasaba los acercaba a un peligro imposible de describir. Sin previo aviso, un golpe fuerte sacudió toda la estructura del ático, haciendo que polvo y trozos de madera cayeran sobre ellos. Santos gritó y trató de correr hacia la salida, pero una fuerza invisible lo detuvo, obligándolo a arrastrarse de nuevo hacia el centro del cuarto. Nogueira intentó encender la linterna, pero parpadeaba intermitentemente, mostrando breves destellos de lo que había alrededor, figuras humanas retorcidas, sombras que parecían estar pegadas a las paredes, y marcas profundas en el piso que se movían. Aparecían y desaparecían como si el edificio tuviera vida propia. Ferreira tomó aire y gritó para que se movieran juntos, tratando de mantener al grupo unido, pero el miedo era tan intenso que cada paso parecía ir en contra de su voluntad. Entonces, un rugido inhumano llenó todo el ático, y el edificio se estremeció como si algo gigantesco se hubiera movido dentro, haciendo que todos gritaran al unísono y cayesen al suelo, paralizados por el terror absoluto. Ferreira logró incorporarse lentamente, temblando de miedo, y arrastró a Santos y Nogueira consigo hacia un rincón del ático donde creían estar un poco más seguros. Cada vez que un rayo iluminaba el espacio, podían ver sombras que se movían sobre las vigas, figuras que no eran humanas, pero que parecían observarlos, medirlos, esperando el momento exacto para atacar. El aire estaba cargado de un hedor insoportable, mezcla de metal, humedad y algo que no podían identificar. Sus estómagos se revolvían y algunos comenzaron a sentir náuseas. De pronto, un golpe seco hizo que la linterna de Ferreira cayera al suelo y rodara unos centímetros, iluminando por un instante un rincón del ático donde parecían formarse cuerpos retorcidos y convulsionando de manera imposible. Todos tragaron saliva y no podían apartar la mirada. El miedo los mantenía petrificados, y cada segundo parecía alargarse infinitamente, mientras el edificio crujía como si fuera a colapsar sobre ellos. Santos, con la voz temblorosa, susurró que no había salida, que todo estaba perdido y que lo único que podían hacer era esperar a que aquello terminara. Ferreira intentó calmarlo, pero él mismo sentía que cada fibra de su cuerpo estaba alerta, como si algo pudiera atacarlo en cualquier momento. Nogueira, temblando, iluminó nuevamente el pasillo y vio algo que lo dejó sin respiración. Marcas en el piso que avanzaban hacia ellos solas, profundas, como si algo con peso gigantesco las estuviera dejando en su camino. Un rugido que parecía provenir de varios lugares a la vez resonó por toda la fábrica, y un viento extraño llenó el ático, haciendo que la madera crujiera y el polvo se levantara en remolinos. Todos se abrazaron, temblando y sin palabras, mientras las sombras parecían acercarse más y más, y el hedor metálico los envolvía por completo. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un riesgo, y la certeza de que algo incomprensible y peligroso los rodeaba los paralizaba por completo. Ferreira tomó una decisión que parecía absurda. Debían avanzar hacia el rincón del ático donde habían visto las figuras antes, aunque cada paso se sentía como caminar directo hacia un abismo. Las sombras parecían reaccionar a su movimiento, ondulando y acercándose lentamente, como si cada uno de sus pasos estuviera marcando un ritmo para algo que aún no comprendían. El olor a metal y carne podrida era insoportable, llenando la boca y la nariz, y todos podían sentirlo pegado a la piel, como si penetrara en sus cuerpos. Nogueira tropezó con un pedazo de madera y cayó de rodillas, haciendo un ruido que resonó en toda la habitación. Las figuras se detuvieron un instante y luego continuaron moviéndose, y un nuevo grito, más cercano que nunca, retumbó en el ático. Ferreira intentó calmarlos, pero su voz temblaba y apenas podía hablar,
mientras Santos se cubría los oídos, llorando de miedo y tratando de no mirar hacia las sombras que parecían acercarse. En ese instante, algo golpeó el piso frente a ellos con tal fuerza que todos retrocedieron de golpe, cayendo sobre muebles y escombros. Una sombra se deslizó por la pared, demasiado rápida para seguirla con la vista, y un rugido profundo y gutural llenó todo el ático. La linterna de Ferreira parpadeó violentamente y por un instante mostró una escena imposible. Las figuras que habían visto antes parecían multiplicarse, rodeándolos desde todos los ángulos, mientras marcas profundas aparecían en el piso como si algo gigantesco estuviera arrastrando sus pies invisibles. Todos se abrazaron, temblando, sin saber dónde mirar ni cómo reaccionar. Un golpe más, esta vez en la pared detrás de ellos, los hizo girar violentamente y gritar al unísono, sintiendo que algo gigantesco los acechaba desde todos lados. La fábrica, húmeda, oxidada y vieja, parecía viva, respirando y jugando con ellos, y cada segundo que pasaba hacía que el terror fuera más insoportable, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese lugar maldito. Ferreira, con la respiración entrecortada, decidió que debían avanzar hacia el fondo del ático, aunque cada paso parecía un desafío imposible. Las sombras se movían a su alrededor, indistintas y rápidas, apareciendo y desapareciendo en destellos de luz de la tormenta que entraba por las ventanas rotas. Nogueira y Santos apenas podían sostenerse, temblando de miedo y tratando de no mirar hacia las paredes, donde creían ver figuras que se deslizaban sin tocar el suelo. Cada golpe, cada crujido de la madera parecía responder a su presencia, amplificando el terror que los mantenía paralizados. Ferreira avanzaba con la linterna temblando en la mano, iluminando breves destellos de figuras que se retorcían, cuerpos humanos y no humanos, que no podían ser reales, y el olor metálico y podrido los envolvía completamente. La sensación de que algo, gigantesco y consciente, los observaba, los hacía moverse en cámara lenta, atrapados entre el miedo y la necesidad de sobrevivir. De repente, un estruendo desgarrador sacudió el ático, haciendo que el polvo y los escombros cayeran sobre ellos. Santos gritó mientras intentaba cubrirse, y Nogueira se aferró a Ferreira con fuerza, sintiendo cómo el miedo los consumía por completo. Un rugido inhumano llenó todo el espacio, resonando en las vigas y paredes, y la linterna parpadeó mostrando por segundos lo imposible. Sombras que se multiplicaban, figuras en posiciones antinaturales y marcas profundas en el suelo que avanzaban solas hacia ellos. La fábrica parecía moverse a su alrededor, respirando, reaccionando a cada sonido, cada movimiento, cada respiración. Nadie sabía dónde mirar. El miedo los había paralizado. Fue entonces, mientras todo parecía caer en el caos absoluto, que escucharon un golpe seco y prolongado justo detrás de ellos, y un hedor intenso llenó aún más el aire, haciendo que el vómito subiera a algunos. Cada segundo era una eternidad, y todos sabían que algo los estaba cazando, algo que no podían ni imaginar, y que no tenían forma de detener. Ferreira avanzó con pasos temblorosos hacia el fondo del ático, sosteniendo la linterna como si fuera su única protección contra lo que los rodeaba. Cada vez que iluminaba una pared, veía sombras que se retorcían de manera antinatural, figuras humanas que se doblaban y estiraban como si fueran hechas de goma, y marcas profundas en el suelo que parecían moverse por sí solas. Nogueira y Santos lo seguían, pegados unos a otros, respirando con dificultad y mirando cada rincón, cada viga, con los ojos abiertos de par en par. Un rugido profundo y gutural resonó desde el piso superior, y un golpe seco hizo que todo el piso temblara bajo sus pies. Ferreira tropezó con un escombro y cayó al suelo,
arrastrando a Santos consigo, mientras Nogueira gritaba y trataba de sostenerlos. El olor a metal y carne podrida se hizo insoportable, llenando cada respiración, y todos sentían como si algo invisible los estuviera observando, calculando el momento exacto para atacarlos. De repente, un estruendo más fuerte que todos los anteriores sacudió toda la estructura del ático, haciendo que pedazos de madera y polvo cayeran sobre ellos. Las figuras retorcidas que habían visto por segundos parecían multiplicarse, rodeándolos, moviéndose rápido y desapareciendo antes de poder enfocar la linterna en ellas. Santos gritaba sin parar, tratando de cubrirse los oídos, mientras Ferreira y Nogueira solo podían arrastrarse, pegados al suelo, intentando no ser alcanzados por lo que fuera que estaba allí arriba. Un golpe más, esta vez en la pared lateral, los hizo girar violentamente, y un hedor intenso llenó completamente el aire, haciendo que algunos vomitaran. Cada segundo que pasaba era una eternidad, y todos comprendieron que la fábrica había cobrado vida, los estaba cazando y no pensaba soltarlos. Sin previo aviso, un rugido final estremeció el ático, más cercano que nunca, y todos sintieron que algo gigantesco estaba justo encima de ellos, observando cada movimiento con intenciones que nadie podía imaginar. Ferreira logró incorporarse lentamente, con las piernas temblando y el corazón latiendo descontrolado. Cada respiración era un esfuerzo, y el hedor a metal y carne podrida parecía haberse intensificado, llenando toda la habitación. Nogueira y Santos estaban casi paralizados, pegados al suelo, incapaces de moverse sin sentir que algo los observaba desde cada sombra. Un golpe seco sacudió el piso, y un ruido arrastrado, pesado y sordo resonó por todo el ático. Ferreira iluminó hacia el sonido y por un instante vio algo imposible, una figura enorme, oscura, sin forma definida, que se deslizaba por el aire como si flotara, tocando el suelo solo con lo que parecían dedos gigantes. Todos tragaron saliva y sintieron un escalofrío que les recorrió la columna. El miedo los mantenía petrificados, y cada segundo parecía durar horas, mientras la fábrica crujía, respiraba y los acechaba como un ser consciente que disfrutaba del terror que les provocaba. De pronto, un estruendo violento sacudió todo el ático, haciendo que la linterna de Ferreira cayera al suelo y rodara varios metros, mostrando destellos de figuras retorcidas que se movían por el espacio como si tuvieran vida propia. Santos gritaba y trataba de cubrirse, mientras Nogueira lloraba de miedo y Ferreira, con la voz temblorosa, les indicaba que se levantaran y avanzaran juntos. Cada paso que daban parecía provocar un eco sobrenatural, amplificando el miedo que los paralizaba. Las sombras parecían reaccionar a sus movimientos, ondulando y acercándose lentamente. De repente, un golpe seco y potente hizo que un pedazo del piso del ático cediera, levantando polvo y madera sobre ellos, y un rugido inhumano llenó todo el lugar. La fábrica parecía viva, consciente, y cada respiración, cada latido, les recordaba que estaban atrapados en algo imposible de entender y aún más imposible de explicar. Ferreira, Nogueira y Santos quedaron paralizados por unos segundos, tratando de entender lo que acababan de ver y escuchar. El polvo se asentaba lentamente sobre ellos, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Cada sombra parecía moverse por sí sola, y un arrastrar sordo, profundo, recorría todo el ático. Ferreira tomó aire con dificultad y dijo que debían seguir adelante, aunque cada paso se sentía como caminar hacia su propia muerte. Nogueira y Santos asintieron en silencio, incapaces de hablar. La linterna seguía parpadeando y mostrando destellos de lo imposible, figuras humanas retorcidas, cuerpos que se doblaban de manera antinatural y marcas profundas en el piso que aparecían y desaparecían. Cada golpe,
Cada crujido del edificio parecía responder a su movimiento, amplificando el miedo que los mantenía paralizados. Avanzaron unos metros más, temblando, mientras un rugido gutural los hizo detenerse en seco. Ferreira iluminó hacia la dirección del sonido y por un instante vio algo que los dejó sin aliento. Una sombra enorme que se deslizaba por las vigas, descendiendo lentamente, con movimientos imposibles y ojos brillando de manera antinatural. El hedor a carne y metal oxidado era insoportable y hacía que algunos sintieran náuseas. Santos se cubrió la cara con las manos, temblando, mientras Nogueira apenas podía respirar. Cada segundo que pasaba era un tormento, y todos sabían que la fábrica, antigua y abandonada, ya no era un simple edificio, sino un ente consciente, observándolos, jugando con ellos y decidiendo su destino. Un golpe más, esta vez en la pared lateral, hizo que todos saltaran, y el miedo alcanzó un nivel tan intenso que parecía tangible, un peso que los aplastaba mientras el rugido inhumano continuaba resonando por todo el lugar. Ferreira avanzó lentamente, arrastrando los pies sobre el suelo lleno de escombros, mientras las sombras en las paredes parecían acercarse más con cada paso. Nogueira y Santos lo seguían, pegados entre sí, respirando con dificultad, mientras un rugido profundo y gutural resonaba sobre sus cabezas. La linterna de Ferreira parpadeaba, iluminando por segundos figuras retorcidas que se deslizaban entre las vigas, cuerpos que se doblaban de manera imposible y marcas en el piso que aparecían y desaparecían sin explicación. El hedor a metal oxidado y carne podrida se intensificaba, pegándose a sus ropas y piel, y cada respiración era un esfuerzo que parecía doloroso. De pronto, un golpe seco hizo que todos cayeran al suelo, cubriéndose la cabeza, mientras un arrastrar pesado se escuchaba detrás de ellos. Era como si algo invisible los persiguiera, acechándolos y esperando el momento exacto para atraparlos. Santos sollozaba y murmuraba que no podían seguir, que aquello no era humano, pero Ferreira lo arrastró con fuerza, sabiendo que quedarse quietos significaba la muerte. Nogueira iluminó hacia un rincón del ático y vio lo imposible, una figura alta y oscura que se movía en el aire sin tocar el suelo, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Un rugido inhumano llenó todo el ático y las paredes crujieron, como si el edificio respirara y reaccionara a cada movimiento que hacían. Los golpes y los arrastres se intensificaron, acompañados de un hedor que hacía que varios vomitaran. Cada segundo que pasaba era un tormento, y todos sabían que la fábrica los estaba cazando, jugando con ellos como si fueran simples piezas en un juego que jamás podrían entender. Ferreira intentó mantener la calma, respirando con fuerza y arrastrando a sus compañeros, mientras un nuevo golpe estremeció todo el ático, recordándoles que estaban atrapados en un lugar donde lo imposible era real. Ferreira, Nogueira y Santos comenzaron a moverse con cuidado, todavía temblando, tratando de alejarse del centro del ático. Cada paso era un desafío. El suelo crujía y parecía intentar atraparlos, mientras los escombros se movían bajo sus pies. Las sombras ya no estaban tan definidas, pero podían sentir su presencia en cada pared, cada viga, como si los estuvieran siguiendo, invisibles pero conscientes. El aire olía a metal, húmedo y pesado, impregnando sus ropas y pelo, y cada respiración parecía quemarles los pulmones. Santos apenas podía hablar, murmurando que quería salir de allí y nunca volver. Nogueira lo sostuvo, intentando tranquilizarlo, mientras Ferreira
Iluminaba con la linterna fragmentos de figuras que se desvanecían en cuanto él intentaba enfocarlas. Cada rugido y golpe que habían escuchado antes parecía haberse transformado en un eco persistente, resonando en su mente y haciéndolo saltar al menor sonido. Un golpe final, seco y fuerte, los hizo tirarse al suelo nuevamente, sintiendo que algo invisible había pasado cerca de ellos. En ese momento comprendieron que el ático, la fábrica y todo el edificio eran un lugar donde lo imposible se manifestaba, donde cada sombra, cada ruido y cada olor eran armas de un ente que jugaba con ellos sin descanso. Mientras se levantaban, Ferreira notó que la linterna parpadeaba más lentamente, mostrando un espacio que comenzaba a parecer más tranquilo, aunque no había duda de que algo acechaba detrás de cada esquina. Nogueira y Santos lo seguían de cerca, sin hablar, con los ojos abiertos de par en par, atentos a cada movimiento. Un hedor persistente seguía en el aire, recordándoles que lo que habían enfrentado no era imaginario ni producto de su miedo, sino real y tangible. Cada paso hacia la salida era un riesgo. El edificio parecía seguir reaccionando a su presencia, amplificando el sonido de sus botas y cada crujido de madera vieja. De repente, un golpe final resonó desde el fondo del ático, y todo el espacio quedó en un silencio mortal, dejando solo el sonido de la lluvia y el viento afuera. Ferreira iluminó hacia el rincón donde antes habían visto las figuras, pero ya no había nada. Todo parecía haber desaparecido como si nunca hubiera existido. Sin embargo, los tres hombres podían sentir que algo permanecía con ellos. Un peso invisible que no podían explicar. Un recuerdo de terror que los acompañaría para siempre. Se dirigieron hacia la escalera. Cada paso pesado y consciente de que estaban saliendo de un lugar que había cambiado su percepción de la realidad para siempre. El eco de lo que habían presenciado los perseguiría eternamente, y la fábrica, abandonada y húmeda, permanecía como un monumento silencioso del horror que había ocurrido allí. Ferreira lideraba la salida, arrastrando a Nogueira y Santos detrás de él, mientras cada paso hacía crujir la madera del ático, como si el edificio los castigara por moverse. La linterna iluminaba apenas unos metros adelante, mostrando fragmentos del lugar, vigas rotas, escombros, polvo que flotaba en el aire y sombras que se movían solo cuando un rayo iluminaba la habitación desde afuera. Cada crujido, cada golpe de la tormenta en las ventanas se mezclaba con un hedor intenso a hierro y carne putrefacta, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo doloroso. Santos tropezó con un pedazo de madera y cayó, gritando, mientras Nogueira lo sostenía con fuerza, ambos paralizados por el miedo. Ferreira trató de mantener la calma, pero su corazón latía a 1000 por hora, y podía sentir cómo sus músculos se tensaban de manera incontrolable. Desde algún lugar del ático, un arrastrar pesado y sordo se escuchaba, moviéndose lentamente y parecía acercarse hacia ellos, aumentando el terror con cada segundo. Las sombras que antes se habían mostrado dispersas, ahora parecían rodearlos, observándolos, como si el edificio mismo tuviera ojos invisibles que los acechaban sin descanso. Cada golpe, cada rugido que habían escuchado antes, resonaba nuevamente en sus oídos, amplificando el miedo que los mantenía casi paralizados. Ferreira avanzó con pasos cautelosos, iluminando cada rincón, cada grieta, pero las figuras imposibles parecían moverse en respuesta, apareciendo y desapareciendo en segundos, desafiando toda lógica. Santos jadeaba, con los ojos abiertos de par en par, mientras Nogueira apenas podía sostener la respiración, temblando de pies a cabeza.
De repente, un golpe seco sacudió toda la estructura del ático, levantando polvo y madera, y todos cayeron al suelo nuevamente, cubriéndose la cabeza, sintiendo que algo enorme acababa de pasar a centímetros de ellos. La fábrica parecía viva, consciente, jugando con ellos, y cada segundo que pasaba los acercaba más a un peligro que no podían comprender. Un rugido final llenó todo el espacio, profundo y desgarrador, reverberando en cada viga y pared, haciendo que todo su cuerpo temblara de terror. La linterna de Ferreira parpadeó violentamente, mostrando por un instante una sombra gigantesca que descendía desde el techo, flotando sobre ellos, con una forma que desafiaba toda lógica y que parecía observarlos con intención. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento un riesgo, y el hedor intenso hacía que la boca y la nariz ardieran. Ferreira gritó para que corrieran, arrastrando a Nogueira y Santos, mientras los rugidos y golpes continuaban resonando en el ático. Las sombras parecían seguir cada paso, moviéndose con velocidad imposible, retorciéndose de manera antinatural. El piso temblaba bajo sus pies, crujía y se levantaba, como si el edificio mismo los estuviera atrapando. Cada segundo era una eternidad, y todos sabían que el horror no terminaría hasta que salieran de allí o algo los alcanzara. Finalmente, un golpe más estremeció toda la estructura, y por un instante todo se detuvo. El rugido cesó. Las sombras desaparecieron y el aire se volvió un poco más respirable, aunque el miedo seguía clavado en sus huesos. Ferreira respiró con fuerza, arrastrando a sus compañeros hacia la escalera, con la certeza de que habían sobrevivido, pero que nunca olvidarían lo que habían visto. La fábrica permanecía silenciosa, húmeda y vieja. Pero ellos sabían que algo había estado allí, algo que no podían explicar y que los perseguiría para siempre. Cada paso hacia la salida era pesado, consciente de que habían enfrentado algo imposible, un horror real y tangible que los había marcado para toda la vida. Cuando llegaron finalmente a la escalera que los conducía a la salida, Ferreira iluminó con la linterna y vio que todo el ático parecía haber vuelto a su estado habitual, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el recuerdo de las sombras, los rugidos, los golpes y el olor intenso permanecía impregnado en sus sentidos y en sus cuerpos. Nogueira y Santos se aferraban a él, temblando, incapaces de hablar, solo respirando con dificultad y mirando cada esquina con miedo. Cada paso hacia la salida era un esfuerzo, mientras sentían que el edificio los observaba, invisible pero consciente, reaccionando a cada movimiento. Un golpe final, seco y violento, sacudió la estructura detrás de ellos, y los tres cayeron al suelo, cubriéndose instintivamente, con el corazón latiendo descontrolado. Cuando se incorporaron, todo parecía tranquilo. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas rotas y la fábrica estaba silenciosa. Sin embargo, el miedo no desaparecía, y podían sentir que algo los había seguido hasta ese momento, un peso invisible que los acompañaba mientras descendían por las escaleras. Santos lloraba, Nogueira respiraba con dificultad, y Ferreira no podía dejar de mirar atrás, esperando ver aparecer de nuevo las sombras. La sensación de terror persistía en el aire y cada crujido de la madera, cada susurro del viento, los hacía saltar y contener la respiración. Finalmente llegaron al piso inferior, saliendo de la fábrica y sintiendo la lluvia fría sobre sus cuerpos, intentando recuperar la conciencia y la calma. Sin embargo, sabían que lo que habían vivido era real, imposible de explicar y que seguiría persiguiéndolos toda su vida. Cada paso fuera del edificio parecía aliviarlos, pero la memoria de las figuras retorcidas, de los rugidos y del olor a carne y metal oxidado permanecía como una sombra que no podían olvidar.
Ferreira, Nogueira y Santos caminaron hacia la calle, empapados y temblando, con la certeza de que habían escapado de algo que los había cazado, pero que la fábrica siempre sería un lugar de horror que jamás podrían explicar. La tormenta empezaba a calmarse, y aunque la noche continuaba oscura y húmeda, algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Sabían que el horror que habían presenciado no podía borrarse, y que el recuerdo de ese ático los acompañaría hasta el final de sus días. Ferreira, Nogueira y Santos finalmente llegaron a la calle, empapados y temblando, con la ropa cubierta de polvo y escombros. El silencio de la noche era abrumador después de la tormenta y del caos dentro de la fábrica. Sus cuerpos seguían temblando, y cada uno respiraba con dificultad, tratando de recuperar el control. Nadie decía nada. Sabían que cualquier palabra sería insuficiente lo que habían vivido. Las sombras, los rugidos y el hedor todavía parecían seguirlos, como un recuerdo físico que no podían quitarse de la piel. Cada paso que daban los alejaba de la fábrica, pero también los acercaba a la certeza de que nada volvería a ser igual. Ferreira miró hacia atrás una última vez y solo vio el edificio antiguo, silencioso y húmedo, pero con la sensación de que algo allí dentro seguía observándolos. El viento nocturno los golpeaba suavemente, y la lluvia comenzaba a disminuir, dejando charcos oscuros en la calle. Santos apoyó la cabeza en el hombro de Nogueira, todavía temblando y sollozando, incapaz de hablar. Ferreira caminaba delante, mirando cada sombra a su alrededor, con la sensación de que podían aparecer figuras de la fábrica en cualquier momento. No había explicación lógica para lo que habían visto. Ni la tormenta, ni el edificio, ni la fábrica antigua podían justificar las sombras, los rugidos o el olor que los había perseguido. Era imposible de comprender y, sin embargo, ellos lo habían vivido. Cuando llegaron a una avenida iluminada por algunas farolas, el miedo comenzó a disminuir levemente, pero la tensión seguía presente. Sus manos temblaban, sus cuerpos estaban rígidos, y cada uno intentaba